Road to USMLE. Saludos, saludos. Esperemos que se encuentren súper bien. Estamos muy contentos de estar de regreso y poder brindarles nuevos tips y temas de interés. El día de hoy, como dice el título, vamos a hablar un poquito de lo que es el OET. Anteriormente teníamos un video, pero han habido actualizaciones en cuanto al examen y también lo hemos tomado. Entonces, tenemos un poquito más de seguridad de lo que estamos hablando. Sí. Eh, Para empezar, el OET, que es el Occupational English Test, es un examen que mide las habilidades lingüísticas del idioma inglés en los profesionales de salud y se necesita para la certificación del ECFMG. Este consiste en 4 partes, lo que es el listening, el reading, writing y el speaking. Y vamos a hablar un poquito de los tips. Tachira, que lo ha tomado recientemente, nos va a decir cómo ella recomienda ciertas cosas, pero no nos vamos a adelantar. Y de manera breve, para decirle que se puede tomar vía 3 opciones. Sería presencial, a computadora, se toma 3 porciones en un centro, como un Prometric, y la otra parte, que sería el speaking, entonces se toma vía Zoom en casa. Y la última opción sería en casa. Entonces se toma a computadora las 4 porciones o 4 partes. Está en ustedes y no solamente en ustedes, depende de la localización donde ustedes se encuentren y las opciones que tienen. Una manera de ustedes saber qué opciones tienen es de la siguiente manera. Perdón, aquí ustedes van a ir al oet.com, ahí van a dar Find Test Near You, van a poner ya sea país, ciudad, código postal donde usted se encuentre o donde usted desee tomar el examen. Entonces voy a poner un código postal random. Ahí. Y como pueden ver, ahí le dan las opciones. Aquí está a computadora y aquí on paper. Entonces todo depende de cómo usted se sienta cómoda y las opciones que ustedes tengan dependiendo de su localización. Ahora vamos a hablar más, eso era un breve resumen, pero vamos a hablar un poquito más de los componentes de cada parte y algunos tips que le vamos a brindar. Como estuvo hablando Janetly de las diferentes opciones y demás, ahora nos vamos a enfocar en cómo se divide el examen y los diferentes tips o estrategias que nosotras hicimos a la hora de tomarlo. Pero antes de eso, quiero enseñarle este curso que tiene OIT. Es un curso totalmente gratis. Lo que sí es que tienen que crearse la cuenta con OIT, agregarlo al carrito como si lo fueran a comprar, pero al final no vale nada. Y es un curso muy, muy, muy bueno, ya que desglosa detalladamente las partes del examen, le pone ejemplos, quizzes que vayan llenando para entenderlo en detalle y así sea más fácil ya estudiarlo en lo adelante porque tenemos un poquito más de conocimiento en el mismo. Entonces aquí tenemos, esta es la página oficial del OIT, ellos tienen diferentes samples que pueden hacer, se parecen bastante al examen, como todo, no es lo mismo, es simplemente exámenes de práctica, pero sí tienen esas opciones que le vamos a enseñar ahora en las diferentes partes que se divide y demás. Entonces, Asimismo, para recordar, Tachira, existen otras plataformas o digamos organizaciones que también ayudan a la preparación. Quizás hablemos un poquito de una de ellas que tú puedes recomendar, pero para decirle que esto es muy bueno, pero también existen otras plataformas o organizaciones que preparan para el OET. sí, así como dice Janet. Entonces, aquí en la página lo pueden encontrar los samples, ya sea si lo van a coger en papel, como le explicaba Janetly, tienen opciones de prácticas en papel, o si la van a coger a computadora, tienen opción a computadora. Porque, como ella misma explicaba, y como todo, si es a papel, tienen que agilizar un poquito la escritura, en caso de que sea computadora, un poquito agilizar el uso del teclado, porque todo es tiempo dependiente. Entonces, antes de empezar, quiero aclarar que mi compañera lo tiene un poquito más refrescado porque ella lo acaba de tomar recientemente.
y yo hace un poquito hace ratito que tomé este examen. Entonces, Dino, ¿qué es el listening? O sea, cuando uno llega al examen, ¿qué es lo que uno debe de hacer? Más o menos, para uno tener una idea. Entonces, el listening es la primera parte del examen. Cuando llegamos, ya sea al lugar donde lo vamos a tomar, en papel o a computadora, o si es desde la casa, es la primera parte. Entonces, el listening se va a dividir en tres, en parte A, parte B y parte C. Entonces, le voy a hacer un resumen de qué trata cada parte, pero recuerden que en el curso está todo más detallado. Nos queremos centrar en los tips para mejorar las habilidades al llenarlo. Entonces, la parte, eso es un sample de los que Loicy tiene en su página. La parte A, como ven aquí, es un completa, como conocemos, no sé si en toda Latinoamérica, pero por lo menos en República Dominicana, es que tenemos un espacio en blanco y tenemos que llenarlo. Ellos nos dan 30 segundos antes de que comience el audio para leer rápidamente de qué se trata y qué tenemos que llenar. Entonces, en este caso, el audio comienza. El audio ni se para ni se repite. Muy importante. Tienen que estar bien concentrados y muy atentos. En esos 30 segundos, el primer tip es leer la oración. Tienen que leerlo, tratar de leerlo todo, pero leer con más detalle la oración en la que yo deseo completar, porque yo puedo predecir qué me están preguntando. Por ejemplo, en el caso de que te digan, el paciente estuvo tomando raya, sabes que lo que viene es un medicamento. Entonces, eso te va a mantener concentrado, escuchando, necesito escuchar un medicamento. Ok, el medicamento que me mencionaron fue tal, pero no es tan fácil como, no, el medicamento es tal. Muchas veces dicen, me sugirieron tal medicamento, pero el que estuve tomando era tal. Entonces, tienen que tratar de estar bien concentrados porque hay que discernir. En el caso de esta, miren que ven aquí, la número 2 dice, el dolor está localizado en, ya sabemos que lo que viene es alguna área del cuerpo. Entonces, es importante esa parte para mantenerse, ¿cómo les explico? Mantenerse bien También atento. tener, exacto, y tener una idea, o sea, en qué parte yo me tengo que concentrar, o si lo bueno es que en esta parte usualmente van en orden el audio, o sea, de lo que yo tengo que llenar. Entonces, por lo menos tú tienes una idea de qué tú estás esperando. Y esa parte, como tú dices, Tachira, ayuda mucho porque es como, ok, pain located in. Ok, yo tengo que pensar, me va a hablar una parte del cuerpo o me va, ¿de qué? Por ejemplo, back injury. Ok, ahí yo estoy esperando en qué localización de quizá de la espalda, etcétera. Ujú. Entonces, ayuda mucho esa parte. Sí, es importante, en esta parte hay dos cosas que les puedo recomendar mucho. Uno, videos de YouTube que tengan OIT porque hay que acostumbrar el oído al acento. El acento no es el típico acento americano, puede ser un acento australiano, un acento de UK o un acento de aquí, hindú, puede salir lo que sea. Entonces es bueno acostumbrar el oído y también practicar para saber qué buscar. Algo que también se tiene que practicar es la agilidad, porque es, como les decimos, tiempo dependiente. Se te fue la primera pregunta, lamentablemente se te fue. Ellos quieren que tú escribas exactamente lo que se dice. Por ejemplo, si ellos te dicen metoprolol, no puedes poner beta bloqueador, porque simplemente escuchaste como LOL y dijiste, no, eso es seguro un beta bloqueador. Está mala, porque tiene que ser exactamente lo que te están pidiendo o lo que te están diciendo en ese momento. En esta parte no hay no son tan estrictos con el spelling, cómo se escriben las cosas, que esté correctamente escrito o no, pero que se entienda. Sí, como por ejemplo en el caso mismo de beta bloqueador, que si en vez de ponerlo exactamente como se escribe, pusiste beta blocker y no CK, sino simplemente la K, no te lo van a poner malo. Aquí en esta parte no necesita estar exactamente igual. Como dice Yaneli, que se entienda o que por lo menos se parezca bastante, pero no que sea algo totalmente diferente. Entonces, la parte A se subdivide en dos.
De la pregunta 1 a la 12 es un audio y de la pregunta 13 a la 24 es otro audio, pero es la misma dinámica. Entonces, en la parte B son 6 audios diferentes para llenar 6 preguntas diferentes. O sea, que cada pregunta tiene su audio. Entonces, ¿qué buscan estas preguntas? Es que tú escuches, prestes atención y puedas sacar una conclusión de lo que te están diciendo. Entonces, en este caso, te dan 15 segundos para leer la pregunta, 15 segundos, y tienes que leerla súper rápido para que te dé tiempo de entender y poder prestar atención al audio. Entonces, esas son solo 6 preguntas. No, y en este caso también tener en cuenta que el audio puede mencionar las 3 opciones y no te lo va a mencionar así como textualmente, o sea, te lo parafrasean. Ejemplo, dice, the trainee feels like the cause of the problem was, y quizá te mencionan esas 3 opciones, pero no es el problema, no es la causa del problema, son otros problemas, pero la causa no es lo que siente el trainee. Entonces, no sé si se dio a entender, si Tachira puede Sí, como, sí, no se entendió súper bien. entonces que Sí, estén y como... tiene toda la razón. Para mí, en este caso, el listening era lo que nosotros llamamos mi cuco, porque era práctica, 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 y muchas veces tú dices, Dios mío, pero yo lo escuché eso, pero no era como dice Janely, la causa. Te la mencionan las 3, pero la causa principal, ¿cuál es? Eso es muy importante y la concentración, tanto como la práctica, te va a ayudar a poder discernir mejor. Entonces, en la parte C, esta parte también se subdivide en 2. Es el primer audio comienza a sonar. ¿Qué pasa en la parte C? Ellos te dan 90 segundos para leer antes de que el audio comience a sonar. Entonces, en esos 90 segundos es muy importante leer la pregunta y tratar de leer súper rápido las opciones, porque por medio de las preguntas es que te vas a guiar escuchando el audio. Entonces, por ejemplo, vamos a ver esta pregunta. El doctor dice que en Estados Unidos están preocupados por el Chaga, entonces te dicen, ¿por qué está preocupado el doctor? Entonces tú tienes que escuchar, tratar de escuchar, como les decimos, de seguir cada pregunta, pero también de interpretar lo que ellos te quieren decir. Igual como dice Janet, te pueden mencionar las 3. Te puede decir que el doctor dijo esto y dijo esto, pero no, o sea, hay que buscar exactamente por qué él está preocupado. Entonces, eso es muy importante. Entonces, esas preguntas van a ser de la 31 a la 36 y luego de eso viene el segundo audio igual, te dan 90 segundos para que la leas. Entonces, estos audios pueden ser 2 cosas. Uno puede ser un monólogo, un doctor hablando, o 2 puede ser una entrevista. La entrevista siento que es un poquito más fácil porque por lo general las preguntas que le hace el entrevistador son exactamente las preguntas en el mismo orden que están, o sea, que se tiene que llenar. Pero cuando es un monólogo que el doctor está hablando, tienes que seguir al doctor de acuerdo a lo que está diciendo y de acuerdo a las preguntas para continuar. No Y sé en si... general, en todas las opciones, vamos a ver, la parte C es la parte que más interpretación se debe de tener. Usualmente en la parte A es muy textual o generalmente es muy puntuales las cosas. Ya en la parte C es como cómo tú interpretar lo que están diciendo, lo que estás leyendo, etcétera. Como algo más que agregar del listening es que hay que tener pendiente que el listening y el reading, ambos, no son especialidades dependientes. Por ejemplo, puede salir igual para una persona, un nurse o para un veterinario, por eso te pueden salir cosas de animales y demás. Pero ya la parte del writing y el speaking sí son específicos de profesiones. Tachira, muchas gracias por esos tips, de verdad. Hasta me refrescó la memoria de esos tiempos. Ahora vamos a la otra parte, ¿cuál es la siguiente y más o menos de qué se trata? Ok, entonces luego de que se completa entero, el listening, cogemos la primera parte o la parte A del reading. El reading, igual que el listening, se divide en parte A, parte B y parte C.
Entonces, antes, o sea, no se coge completo, se coge primero el listening, luego se coge la parte A del reading. Entre la parte A del reading y la parte B tenemos el receso, pero eso lo vamos a hablar un poquito más en detalle, pero para que sepan el orden. Entonces, ahora vamos a la parte del reading, como les comentaba. La parte A del reading es más para escanear información. No es que se confíen con el reading, pero por lo general es la parte a la que uno está un poquito más familiarizada, porque eso es lo que hacemos cada vez que hacemos una pregunta de esas del UWorld o Kaplan y demás. Entonces, la parte A, tú vas a tener 4 textos. Entonces, esos 4 textos que te dan, ya sea a computadora o en papel, se tienen que escanear rápido para llenar unas 20 preguntas. Esta parte se va a subdividir en 3. La parte 1 de la parte A del reading, esa lo que tenemos que hacer es decir en cuál de los 4 textos aparece esa información. Ya sea parte, o sea, los textos son texto A, texto B, texto C y texto D. Entonces, ¿en cuál de esos 4 textos aparece esa información que está ahí? Y simplemente se pone la letra aquí en la esquina. Entonces, luego tenemos preguntas que se tienen que contestar con la información que aparecen en los 4 textos. Entonces, también la otra parte, la parte 3, es lo mismo, un completa de la información del texto. ¿Qué pasa con el texto? No es que tú te vas a poner, lees el texto primero y luego completas, no, porque uno, no siempre se tiene que leer el texto completo para encontrar todas las informaciones, y dos, no te da tiempo porque solo tienes 15 minutos para llenar esta parte. Entonces, en esta parte, ¿qué te puedo recomendar? Es no te pares buscando preguntas. Por ejemplo, si te estás en la pregunta número 8 y no la encuentras, no dures mucho tiempo buscándola, porque quizás buscando la 9 o la 10 encuentres la 8. Entonces, si te pones mucho tiempo a buscarla, recuerda, ni siquiera tienes 1 minuto por pregunta, porque son 20 en 15 minutos. O sea que tienes que agilizar ese proceso. ¿Qué Yo te creo, ayuda mucho? Perdón. no, disculpa, y yo, aquí evalúan más también tu capacidad de cómo escanear los textos rápido y saber de qué se trata, como cómo tú buscas y recolectas información de manera rápida. Entonces, me acordaste, Janetly, que como mencionabas para el listening, que ellos en esa parte A del listening no toman en cuenta como la escritura, en esta parte A del reading sí toman en cuenta la escritura, porque ellos dicen, tú estás sacando la información textual de un texto, entonces tienes que copiarla como va. Entonces aquí sí se toma en cuenta esa parte, tienen que escribirlo muy bien, la C dónde va, la K dónde va, no se puede tratar de ignorar alguna de las partes de la respuesta. Un ejemplo, Tachira, como para que la persona vean, es tú ver rápidamente qué dice el texto, de qué se trata, para tú saber de dónde tú vas a extraer la información. Puede que esté ahí, pero de una manera súper rápida. Si le puedo dar dónde está el texto. Sí, aquí está. Por ejemplo, en la parte A, rápida, sin yo leer, yo sé que me está hablando de la definición de fractura, dislocación y qué es un sprain. Le doy para abajo la parte B, ¿ok? ¿Qué me está hablando? Del manejo, de cómo yo revisar rápido, escaneo, ¿ok? Cómo yo manejo ciertas cosas. En la C me está hablando de tratamiento. Entonces, si voy a la pregunta, y la parte D me dice una técnica de cómo arreglar la fractura o cómo hacer X. Entonces, si yo vengo, ok, ¿dónde me está hablando de el procedimiento de un splint? Ok, quizá en la D. ¿Dónde me está hablando de los tipos de fractura? Bueno, quizá en la definición en la A, rápido. Entonces, una manera como de por lo menos tener una idea. Entonces, como siempre dicen, la práctica hace al maestro. Es importante practicar, practicar y practicar. Así como nos hemos estado entrenando para las preguntas y para encontrar las respuestas rápido, que si leer primero la pregunta y luego la respuesta, así mismito es en esta parte. Entonces, luego de que completamos la parte A del reading, ¿qué viene, Janet Lee? El receso. El momento para volver a centrarse.
Este receso es un receso programado, no es como el de los steps, que el receso dependía de ti, obviamente tú hacías tu bloque y luego dependía de ti si tomar el receso o no, o cuándo tomarlos. Aquí hay un receso. Todo depende, obviamente, si te sientes cómodo y quieres seguir y lo ignora o te tomas ese tiempo. Cuidado, 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 porque a mí me pasó que me retiré y fui al baño a tomarme un receso y no me estaba dando cuenta que no tenía noción del tiempo y pensaba que estaban pasando pocos minutos. Cuando volví, el examen empieza solo luego. Entonces, cuando yo entro y veo la computadora y veo que el examen que está pasando el tiempo, yo me paniqué literalmente. Gracias a Dios que en esa parte me sentía cómoda en cuanto a leer y no tenía esa presión. Gracias a Dios que no fue en el listening, pero para que tengan cuidado de que si van a tomar un receso en el baño, que sea rápido, porque recuerden que si está en un centro, tienen que pasar por el chequeo, que te revisan todo, y ustedes saben. Entonces, luego de ahí volvemos a el examen y continuamos con qué parte, Tachira. Toca resaltar de la parte que mencionaba Janetly que cuando se sale, me llevé de su consejo y solo salí al baño y volví rápidamente, no se puede revisar el locker. No como en el step 1 que se puede abrir el locker, podemos buscar el celular o ver cualquier cosa, ya sea buscar comida. Aquí no. Aquí el locker está totalmente prohibido abrirlo, solo se va al baño, se regresa, se entra al examen y se continúa. Muy Entonces, ¿qué viene luego de eso? Viene la parte B y la parte C del reading. Entonces vamos a ver la continuación. Entonces miren, la parte B, igual que la parte B del listening, se divide, son 6 preguntas con 6 textos diferentes. Cada pregunta tiene su texto. Aquí tú tienes la parte B y la parte C va corrida, o sea, comienza parte B y luego pasa parte C totalmente corrido. Tú tienes a este momento, tú tienes 45 minutos para llenarlo. Dígase, tú puedes administrarlo como tú quieras, pero ellos te sugieren que sea 15 minutos o en el mejor de los casos de 10 a 12 minutos en la parte B y luego el resto para la parte C, porque la parte C es bien prolongada, pero no nos vamos a adelantar. Entonces tenemos 6 preguntas que se van a llenar con cada uno de los textos, como vemos aquí. Tiene la pregunta. En este caso, ¿qué estrategia yo recomiendo? Yo recomiendo que se lea la pregunta, luego se pase al texto y luego de pasar el texto se pase a las respuestas, porque sería más fácil descartar, porque ya leíste la información y sabes de qué se trata. exacto. Y tú sabes lo que estás buscando y qué información es irrelevante. Ujú. Sí, eso es completamente cierto. Luego de eso pasamos a la parte C, como les explicaba, que va directo luego de esas 6 preguntas. Y en la parte C viene un texto completo y con este texto tenemos que responder 8 preguntas. Entonces la parte C se subdivide en dos, un texto con 8 preguntas y otro texto con 8 preguntas. Entonces, el restante, si cogimos 15 minutos para la primera parte, la parte B, y los otros 30 minutos los tenemos que dividir, 15 minutos la parte 1 de la parte C y 15 minutos la parte 2 de la parte C. Entonces, por lo general, cada pregunta está en cada párrafo, o sea, en un párrafo diferente. Por ejemplo, primera pregunta, primer párrafo, segunda pregunta, segundo párrafo, a menos que te especifiquen dónde se encuentra eso. Entonces, en este caso, no leas el texto completo, simplemente ve de acuerdo a la pregunta. Yo lo que hacía era que veía la pregunta y más o menos escaneaba rápidamente y así tenía idea de que yo me iba luego al texto y ya yo sabía más o menos lo que yo estaba buscando. No Sí, sé cuál sería tu tip en ese caso. exactamente igual. Leía pregunta, venía el texto y luego íbamos a la respuesta para poder ir descartando. Porque, por ejemplo, si la pregunta dice, no son las preguntas, algo que Janet Lee me recordaba ahorita, las preguntas no son de ¿cuál es el antibiótico que utilizaron? El antibiótico es penicilina. No,
Es mucho de interpretar, de ver el texto, leerlo, pero ir un poco más allá de lo que nos están diciendo a simple vista. Exacto. Entonces, mírenlo aquí. Están las preguntas, se va leyendo como especificaba Janetly. Entonces, Míralo ahí, la primera pregunta, como lo dice, rápido. así, dame un segundo. En el primer, Ujú. en el primer párrafo, ¿qué dice el escritor? Utiliza tal y tal. Muchas veces también te ponen, por ejemplo, una palabra está en negrita y te dicen, ¿qué? ¿Qué Sí. significa o cuál es la interpretación de esta frase o palabra? O sea, ¿a Sí. qué se refieren que by now o now, lo que sea? Sí, entonces en este caso, como decía Janelli, por ejemplo, la pregunta dice en el primer párrafo, la otra dice en el segundo párrafo, la tercera no te especifica que es en el tercer párrafo, pero es en el tercer párrafo, Pero tú porque busca, y busca a Bobby, a Bob, así, busca a sí, Bob. en este caso buscamos a vos, pero como le digo, por lo general es en orden. Entonces, luego de que hicimos la parte B y parte C del reading, ¿a qué parte vamos? Entonces, vamos al cuco de muchas personas. Sí, el famoso writing. Entonces, el writing te pueden salir tres cartas principalmente. La más común es un referido. La otra es un discharge o que tú le estás dando de alta a un paciente y la otra es un transferido, o sea que tú lo vas a transferir el paciente de mi hospital a otro hospital o de mi consulta a otra consulta. Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí te van a dar una historia clínica de un paciente, como la vemos aquí. Te dan la historia clínica. Te dan 5 minutos para leer esa historia clínica de ese paciente. Entonces, en esos 5 minutos no puedes ni subrayar ni escribir absolutamente nada, solo leer. Entonces, En ese caso, y perdón, ahí yo veo, y no sé si estás de acuerdo, y todo depende. Eso es como si tú tuvieras en un récord médico. Entonces, yo veo qué me están pidiendo que yo haga, que sería en la parte que abajo, en la última parte aquí. la última parte. Entonces, me dicen que yo quiero referir para un gastroenterólogo. Yo tengo que referir. En ese momento de que yo leo, yo primero voy a mi task y después yo iba arriba y veía, ok, ¿qué información más o menos es relevante? Sí, Leo y veo qué información también es relevante mientras voy leyendo. Ok, esto me parece que si yo voy a hacer, ok, esto es lo otro. Porque aunque no puedas subrayar, ya cuando tú vengas a esa parte, ya tú estás más claro qué información tú necesitas o qué información tú consideras relevante. sí, entonces como mencionaba Janelli, primero es leer el task. Eso es paso número 1. En mi caso, la estrategia número 2 que yo tomaba era leer esta primera parte para saber quién soy yo. Entonces veo quién soy yo. Y de tercero, el plan. Leo el plan. ¿Qué es lo que ellos están buscando que yo haga? Entonces, ya después de que leí el plan, iba a leer toda la otra parte del texto. Como decía Janet, y es muy importante saber qué información es relevante. Por ejemplo, en el caso de un paciente que tuvo un infarto, un ataque cardíaco, el paciente dice que él está casado, que tiene 2 hijos y que le dio varicela cuando era pequeño. Ninguna de esas tres informaciones son necesarias a la hora de referir a un paciente que ha tenido un infarto. Ahora, si dice que el paciente tiene una vida sedentaria, que el paciente come mucha comida chatarra, que el paciente tiene, el papá del paciente tiene historia de un ataque cardíaco más o menos a la misma edad del paciente, son informaciones que tienen que estar sí o sí. O sea que no solo toman en cuenta la habilidad de escritura, sino la habilidad de poder discernir qué información agregar y qué información no agregar, la capacidad, obvio, de que se entienda, pero también es el poner una carta o presentar una carta organizada. Por Y no, ejemplo, y no solo eso, hay un límite de palabras. Entonces, sí, aparte de la relevancia, también tiene un límite de cuánta palabra debe de contener
tu carta. Sí, tienes toda la razón y así es como ellos lo manejan. En el curso que les mencionamos al principio, tienen en detalle o sea, las diferentes o los diferentes requerimientos que ellos tienen a la hora de corregir todos los subtipos del OIT. Entonces, después de que se tiene la información necesaria, pasamos a realizar la carta. Tiene que ser tipo carta, como vemos aquí en este ejemplo, de que tenemos que dirigirlo al doctor con la dirección del doctor, la fecha del día que ellos te especifican. Hoy estamos a 1 de octubre, hoy estamos, te lo dice bien específico. Luego, o sea, el doctor, como un cordial saludo, como el dear, le decimos al doctor, y el RE, que se lo podemos poner tanto ahí como encima de dear. En mi caso, yo lo ponía encima porque para mí no tenía sentido que yo pusiera como dear, después poner esa parte que es la especificación del paciente. Dígase su nombre y su fecha de nacimiento. Y eso siempre se pone en toda, o sea, eso es estándar, o sea, eso es algo que ustedes tienen que practicar y acordarse porque eso ellos lo evalúan, ellos son muy particulares de cómo ellos quieren esa carta y ese heading eh, lo toman en cuenta si lo tienen o no. Sí, al igual que el final, o sea, que el final que hay que ponerle, o sea, eso piénsenlo como que es algo predeterminado. Algo que me ayudaba con o sea, hacerlo un poquito más ágil, era yo hacía la primera parte completa, incluyendo el dear completa, y luego la última parte completa. Entonces ya yo procedía a hacer o el cuerpo de la carta, pero ya todo lo otro estaba predeterminado. Es importante, como un tip aquí, que me lo dio Janet Lee al principio y me funcionó bastante bien, tener frases predeterminadas. Por ejemplo, cómo vamos a introducir a la hora de ser un referido, qué tenemos que poner en esta parte. Obviamente la información como tal, eso va a depender del paciente y la información que te den, pero sí, cómo vamos a hacer la introducción, cómo nos vamos a despedir, cómo le vamos a decir al doctor que estamos agradecidos por recibir el paciente, todo eso se tiene predeterminado. Y no es como, oh, que va a ser textualmente así, Ujú. pero es tener una idea y esas ideas vienen eh, con la práctica y haciendo cartas. Sí, mientras más se haga, muchísimo mejor. Al principio Janet Lee mencionaba que aparte de esos samples que hay en el OIT, también hay diferentes cursos que te pueden ayudar para la preparación y esos cursos se especializan mucho en las cartas, de que haces cartas, ellos te mandan la historia del clínico, el récord, como dice Janet Lee, haces la carta y expertos te la corrigen. Es muy importante también que tú tengas amigos que te ayuden a corregirla, o que hayan pasado por el proceso, o que sepan mucho más inglés que tú quizás, o que tengan más agilidad a la hora de hacer cartas, te la pueden ayudar a corregir, pero siempre es bueno hacerlo también con expertos, porque muchas veces hay cosas que otros toman en cuenta que no necesariamente tú tomarías en cuenta. Y muy importante también, en mi caso, yo sentí que el examen, la parte del reading del examen estaba un poquito más complicada que los samples y todo lo que yo había hecho porque hice varias cartas. Entonces, no se desanimen con eso, pero sí entrénense porque recuerden que la práctica hace el maestro. Exacto. Y algo que quiero resaltar, y viene con todas las cuatro partes, es primero identifiquen su nivel de inglés. ¿En qué ustedes necesitan más ayuda? No, no crean que porque su inglés es casi nativo o es nativo. El examen, la estructura del examen, uno tiene que aprender también a examinarse. Entonces, puede ser que usted sea muy bueno escribiendo, pero quizás usted no tiene lo que ellos están buscando, por ejemplo, el formato. Ujú. Entonces, para eso uno tiene que determinar y sopesar, ok, ¿en qué parte yo voy a dedicarle más tiempo? ¿En qué parte yo necesito ayuda? Porque quizás ustedes ven videos donde dicen, ok, yo me preparé en 5 días, pero quizás su nivel de inglés no está para eso. Entonces, es usted también identificar, ok, ¿en qué yo necesito ayuda? Hay gente que el listening
era el cuco. Para mí era el writing. Y no es que no sé escribir en inglés, es que simplemente, qué sé yo, era la manera de en cómo ellos revisaban las cosas. Y que había que tener muchas cosas en cuenta también, no Exacto. solo la escritura. Entonces, de eso depende de si usted va a tomar un curso. Hay gente que solamente hace el sample. Hay una página que la vamos a dejar ahí también que se llama E2, algo. Ellos tienen una parte que son videos y algunos tests, ¿cómo se llama? Gratis. Sí, Yes. son gratis. Y hay cursos más avanzados que si usted lo necesita, o unos mock tests que luego Tachira va a hablar un poquito de eso. Sí, entonces ya que terminamos esta parte, mi caso yo no lo cogí el mismo día y Janely tampoco, o sea, tomamos esas tres partes en un centro, luego agendamos la parte del speaking que fue desde la casa por Zoom o sea, yo lo hice sábado el examen en el Prometric y después el speaking lo hice martes, o sea Yo que lo lo hice al agendé. revés, entonces yo tomé el jueves el speaking y luego el viernes me fui al centro. O sea que puede ser cuando haya disponibilidad, no es obligado tomarlo uno antes y otro después, etcétera. No importa el orden, a lo que me refiero. Entonces, en el caso del speaking, como estábamos mencionando, la persona que te está haciendo o que está fungiendo de paciente en ese momento no es la persona que te va a evaluar el examen. Me pareció o siento alguna similitud como con un call center, como si esas personas están en un call center haciendo de paciente, tú de doctor y grabándote y luego se la dan a especialistas para que lo corrijan, no buscan tu conocimiento en medicina como tal. Lo que sí es que obviamente el conocer de medicina te va a ayudar a manejar los conceptos mucho mejor y cualquier cosa si quieres añadir o tener alguna idea, la puedes decir. O sea, no tiene que ser, no es estricto como que tú no puedes decir nada. Obvio, no te pongas a hablar mucho porque solo tienes 5 minutos. Entonces, esa persona llega el día, te sientas en la computadora y ¿qué pasa en este punto, Janet? Entonces ellos confirman tu identidad, revisan el lugar, que esté completamente, que las gavetas no tengan nada dentro, que si hay un closet, que tú le abras el closet, que tú le enseñes tus pies, no puedes tener audífonos en esta parte, que todo esté, que no haya nada sospechoso. En la página también dice que como sugerencia poner un espejo que esté en la parte de atrás como para que refleje lo que tú estás viendo, para más transparencia. En mi caso yo no tenía, no hubo problema, yo nada más le enseñé dónde yo lo hice y que ese lugar donde tú elijas no haya interrupción. O sea, no haya manera de que alguien entre. Inclusive te mandan a cerrar la puerta. Sí, es como enseñar en mi caso yo puse el espejo porque como estaba aquí en la casa, tenía un espejo en la puerta, dije, mientras más transparente, mejor. Pero no hubo ningún problema con eso, sí, enseñándole absolutamente todo. Tienen que tener ropa, o sea, ropa aceptable, tanto arriba como abajo, zapatos, porque tienes que enseñarle los pies, como mencionaba Janetly, te tienes que parar, darle vueltas y demás. Así que no se pongan algo arriba y abajo un pantaloncito, no sé, porque es completitos. Entonces, en este caso, esa persona, luego de que hace el chequeo y revisa, te hace unas cuantas preguntas como para armonizar un poquito de quién tú eres, por qué elegiste medicina, qué consejos das para los que quieren estudiar medicina. Es para conocer el acento de esa persona y que esa persona conozca el acento tuyo. Y también para calmarte un poco. Siento que de verdad sirve de calmante porque da un poquito más de confianza. Y te Entonces, en sientes este súper relajada en ese. sí. En mi caso, las preguntas sentía que me estaban entrevistando a veces para residencia. Yo decía, ¿por qué medicina? Pero nada, eso ayuda, eso ayuda mucho a conocer la voz y, como tú dijiste, sentirse mucho más relajado y como que tú conoces a la persona un poquito. Sí, así es. En el caso de Jackie, en este momento, ellos tienen dos roleplay o van a actuar dos casos. Está caso número 1 y caso número 2.
¿qué tenemos con los casos? Tenemos 3 minutos de preparación antes de cada caso. En estos 3 minutos de preparación, ¿qué tenemos que hacer? Yo recomiendo que se escriba. Por ejemplo, algo que me ayudaba a mí, escribir, si no sé si ven ahí, ven, si el paciente era nuevo o si el paciente era un follow-up. ¿Cómo yo tenía que introducirme? Si tenía que decir mi nombre, si era nuevo, tenía que decir mi nombre completo, estoy aquí para ayudarlos el día de hoy, etcétera. Pero si el paciente es un follow-up, que ya lo vi, por ejemplo, ayer, le puedo decir, ¿cómo está usted? Qué bueno verlo de nuevo. Le estuvimos haciendo los exámenes ayer, los exámenes muestran esto. O sea, eso me ayudaba a saber cómo reaccionar. En el caso de que no sepa si es un paciente nuevo o un paciente de follow-up, en esos 3 minutos le puede preguntar a la persona que está llevando a cabo el roleplay, le puedes decir una pregunta, ¿qué crees si es un paciente nuevo o es un paciente ya que yo conozco, etcétera? Pero tomar en cuenta también que aquí una parte es que ellos evalúan es también tu interpretación porque tú tienes task. Entonces, tú quizás puedes preguntar si tienes una duda, pero tomar en cuenta también que si te dicen, tú estás viendo a tu paciente de nuevo, quizás en ese momento tú no pregunté un paciente, un follow-up o un paciente nuevo, no, o tú quizás puedes preguntar, como ya el paciente es conocido y no un paciente nuevo, ¿cómo yo me puedo dirigir hacia usted? ¿Cómo Sí, yo le puedo llamar para que usted sepa y le diga, oh, hey, Mrs. P, ejemplo? Eh, sí. En ese caso que mencionas lo de Mrs. P, me acuerdo que una paciente era un roleplay de esos que te evalúan y yo le pregunté cómo se quiere que yo la llame y ella me dijo Jennifer y yo por educación le digo Mrs. Jennifer y ella me dijo que no. Si el paciente te dice Jennifer, llámala Jennifer, no le ponga nada más, ni Mister, ni nada de eso porque es exactamente como quiere que la llamen. Eso es algo muy importante que te puede servir de tip. Entonces, en el caso de la hoja que tenemos, yo escribía los tasks, ponía 1, 2, 3 o los que hubiera. Entonces, escribía información que me ayudara a recordar, porque aunque tú vas a tener en la pantalla, o sea, te van a poner igual así, compartir pantalla, tú vas a tener el caso, se hace muy difícil tratar de encontrar una información, porque miren, por ejemplo, en este caso, o sea, muchas cosas juntas, escritas, que quizás buscar una información se haga un poco tedioso y te haga perder el tiempo. Entonces, yo, por ejemplo, en un caso X te dice, pregúntale al paciente qué le pasó. Entonces, yo ponía, perdón, que es que por el... pero puedes decir, dilo. Yo ponía, por ejemplo, más información. Simplemente ponía, ok, tengo que buscar más información. Ya sé que lo primero que tengo que preguntar es sobre eso. Lo segundo, y también eso te ayuda a poder entender mejor el caso, el leerlo rápido y escribir lo principal y que tú necesitas buscar. Y hago salvedad de que usted tiene permitido una hoja en blanco y algo con que escribir, pero usted no puede copiar textualmente lo que dice el task. ¿Cómo usted hace resumen? Ejemplo, me preguntan, quizá una mnemotecnia le funcione. Si le preguntan, ok, hazle una historia clínica y, por ejemplo, hay gente que tiene la mnemotecnia de old cards, que para saber, por ejemplo, onset, que yo debo de preguntar, qué preguntita como que yo puntuales para que no se me olvide y yo voy, ok, hice esa pregunta. O como dice Tachira, más información, que no sea textual, porque luego usted enseña el papel, lo que usted escribió, y lo tiene que romper para que ellos vean cuando usted rompe el papel. Sí, igual como hablábamos de la parte en el writing, que tenemos frases predeterminadas para llevar a cabo el writing, igual en speaking. Es importante tener frases predeterminadas, como dice Janet, y no para decirlo textualmente, pero sí de cómo abordar ese paciente y de qué hacer. En el caso de la empatía, cuando un paciente te dice, tengo mucho dolor, no aguanto el dolor, ¿cómo mostrar empatía? ¿Qué frases te ayudarán a mostrar empatía? O en el caso de que tú quieras, por ejemplo, es importante hacer un resumen, ya sea al principio es bueno hacer el plan y al final un resumen. Por ejemplo, el plan, si es algo que es una enfermedad, que tú tienes que explicar enfermedad,
diagnóstico, tratamiento, tú puedes decir, ok, lo primero que voy a hacer es hacerle varias preguntas para entender en más detalle lo que está pasando. Luego vamos a pasar al diagnóstico para ver o evaluar qué es. Y por último vamos a hablar del tratamiento, como mencionarle el plan. A ellos les gusta mucho. Entonces, a ellos también les gusta mucho que al final se le haga un resumen. Dígase, ya sea preguntarle al paciente, como ya que yo le dije tal y tal información, para estar seguros de que estamos en la misma página, ¿en qué quedamos? O en el caso de que usted lo haga, que es muchísimo mejor, a ellos les gusta más porque quieren saber cómo tú te expresas, es decir, yo le había dicho esto y esto y esto, lo que vamos a hacer es al final tal cosa y nos vamos a ver en la próxima visita. Es muy importante el tener en cuenta al paciente, hacerle preguntas de ¿está entendiendo? ¿Tiene alguna pregunta? Como mencionaba Janet en algún punto de la conversación, de que no solo es saber que sabes inglés, hay que prepararse para cumplir los requisitos que ellos tienen a la hora de corregir el examen. Sí, y no piensen, oh, me están evaluando mi acento. No, lo que evalúan es tu desenvolvimiento, tu comprensión, se te entiende lo que estás diciendo, estás comunicándote bien con un paciente, estás dándole espacio al paciente a hablar, estás entendiendo como, en inglés se dicen como los social cues, eso de la empatía. Ujú. Y como tú dices, en la misma página también hay como un esquema que dice como que evalúan y así tienen una idea. Una manera de ustedes practicar es ya sea con otro compañero, porque está esta carta que dice doctor, que es la que tiene que hacer la persona que está evaluando, pero también hay una tarjetita que dice patient, que más o menos puedes hacerlo con otra persona. Si quieren, se pueden grabar para ustedes mismos ver qué errores ustedes cometieron y ver la lista. O buscar otra persona que ya haya tomado el examen y tenga más o menos idea de qué están buscando. O pagar a una página y hacer un mock y que lo evalúen a usted, que usted puede mejorar y etcétera. Sí, ya que mencionas los mock tests, yo tuve la oportunidad de coger dos de ellos. Lo cogí con la página E2Language, que fue la que mencionaste anteriormente. Siento que son muy buenos en cuanto al speaking y el writing principalmente, porque el writing te dan una especificación de qué hiciste mal, de qué tienes que agregar, de qué tienes que quitar, qué te quedó bien y qué no. Y siento que es muy bueno porque realmente son especialistas en ese examen. En cuanto al speaking, además de que te dan unos feedbacks que son bien importantes, yo diría también que te ayuda a aflojarte un poco y a quitarte ese miedo, porque hacerlo con amigos, hacerlo con, dígase, su pareja y demás, muchas veces nos ayuda mucho a la hora de ir practicando, pero el día del examen no vamos a tener a nadie conocido. Entonces, esa exposición a alguien extraño es importante. En mi caso, la primera vez que lo tomé, que fue el primer mock, me puse tan nerviosa que no me conocía, porque era una persona totalmente nueva. Ya como tuve esa experiencia, para la segunda vez que lo tomé, gracias a Dios muy bien, porque ya no sentía ese miedo de expresarme y hablar con esa persona a la que no conocía. También ese mock tiene listening y reading, son buenos porque te ayuda a saber en qué estás, pero siento que ninguna de las notas de los mocks se me pareció a la nota del examen real. O sea, es como mencionaba Janet Lee anteriormente, te da una idea, pero no es que te va a decir exactamente la nota que vas a sacar, igual que los NBME a la hora de coger el examen. Exacto. También otra idea que me surgió ahora mismo es si no, porque sé que económicamente no, quizás no todo el mundo, aunque vale la pena y se puede hacer sus sacrificios, son demasiados gastos y se entiende. He visto también que personas en ciertas plataformas, ya sea Reddit o en forums, dicen, oh, yo voy a tomar el OIT, alguien necesita un compañero que quizás es una persona totalmente nueva y puedan utilizar ese recurso. Obvio,
cuando es vía alguien que ya está acostumbrado y sabe lo que buscan y saben lo que evalúan, es mucho mejor que tener una persona que literalmente es subjetivo lo que va a evaluar porque no saben. Pero sí, uno de mis regrets eh, es no haber tomado un mock, porque yo me fui muy confiada, yo fui, yo sé, yo sé inglés, o sea, y no, o sea, aunque ahí están los tasks, que yo pensaba que eso era lo único, hay más cosas que se evalúan y eh, que uno cree, ay, sí, yo sé, y cuando vino la nota yo dije, oh, yeah, yo Sí, sé. porque es como mencionabas, de que no es simplemente el que tú sepas, es el mantenerlo todo junto y que el mock test ayuda bastante bien en esa parte. Ellos tenían un especial al momento de que yo lo compré, que tenían un 20% de descuento hace aproximadamente mes y medio, y pueden revisar si ese descuento aún está disponible al momento de que vean el video, y eso le puede ayudar bastante a disminuir un poquito el gasto. Y nada, ahora, luego que ustedes terminen, son 2 roleplays, viene la espera de la nota. Vuelvo y repito, en 3 de las partes hay que sacar una B. Una B equivale a un 350 en adelante. Y en el writing es el único que se puede pasar con 300, si no me equivoco. Entonces, 300. si se le queda una de las partes, tienen que volver a repetir el examen. Sí, porque a diferencia de otros países como Australia, UK, si se te queda, por ejemplo, el speaking, puedes volver a tomar el speaking solamente. Aquí no, aquí todavía está de si se te queda cualquiera de las partes, tienes que volver a cogerlo completo. Y otra cosa, que como estamos hablando del speaking, ya sea si es la parte del speaking que se toma a computadora, y también las personas que lo toman en casa, que es todo a computadora, cerciórense bien de que el internet funciona antes de tomar el examen. O sea, no esperen 10 minutos antes para ustedes revisar la conexión del internet. Obviamente que si siempre, por casualidad de la vida, entonces el internet no le está funcionando, quizás ustedes se pueden comunicar con el OIT y decirle, oh, hey, ahora mismo mi internet no me está funcionando, o qué sé yo, o le da tiempo también quizás a moverse del lugar, etcétera, porque hay veces que quizás te dan un chance, pero después te dicen a la segunda, ya no tomas el examen, queda como si tú lo hubieses quemado, entonces tienes que volver a pagar. Y ya es suficiente con lo que uno paga. Sí, eso es totalmente cierto, porque tenemos o le pasó a un amigo de nosotras que estaba cogiendo el examen desde su casa, se le cayó el internet, le dijeron, realmente ya pasaron 8 minutos, creo que le dan de tiempo para que se vuelva a hacer la conexión, si no, el examen queda cancelado y es un poquito complicado todos estos gastos. Esperemos que les hayamos servido de mucha ayuda. Saben que estamos a su disposición. Cualquier pregunta que tengan, nos las pueden dejar abajo o nos pueden mandar un mensaje directo por Instagram. Claro, y saber que todo depende vuelvo a recapitular, de su nivel de inglés, de practicar mucho. Yo conozco a alguien que se fajaba a practicar y, y nada, y también de determinar cuándo ustedes quieren tomar el examen, y que concuerden con el tiempo de el ECFMG Certification. O sea, como que más o menos sepan. Sí, así que muchísimas gracias. Recuerden, estamos de vuelta ya para ustedes y les vamos a traer muchísimos temas importantes. Así que cuídense mucho y que les vaya súper bien. Bye. Bye bye.